Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a leer otra historia del libro La vida de Jesús. ¿Están listos? El capítulo de hoy es el número 22 y se titula Jesús rechazado en Nazaret. El versículo principal se encuentra en Isaías 61:1 y dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta historia se encuentra en Lucas 4, del 16 al 30, en Mateo 13, del 54 al 58, en Marcos 6, del 1 al 6, y en El deseado de todas las gentes, capítulo 24. Jesús había estado lejos de su casa en Nazaret durante muchos meses. Ahora vino a visitar a su familia y a la gente con la que había crecido. Todas estas personas lo conocían y también habían oído hablar de los milagros que había realizado y de las cosas que enseñaba. El sábado por la mañana, Jesús fue a la sinagoga y allí le pidieron que leyera las Escrituras en voz alta. Leyó unos versículos de Isaías. Estos versículos decían que el Mesías vendría a predicar a los pobres, a consolar a la gente triste, a liberarla del pecado y a ayudarla a ver la verdad. Jesús leyó mientras la gente escuchaba atentamente. Luego cerró los pergaminos y dijo: Hoy se cumple aquí mismo esta escritura. Al principio, la gente se llenó de alegría y asombro. ¿Podría Jesús ser realmente el Mesías que habían estado esperando? Luego dudaron. ¿Cómo podría salir algo bueno de Nazaret? ¿Y cómo podría ser Jesús el que esperaban? Lo conocían desde que era un niño. Sí, Jesús nunca había hecho nada malo, pero era muy pobre. Lo habían visto trabajar como carpintero. Conocían a su familia. ¿Cómo podría ser mejor que ellos? Nunca los liberaría del gobierno romano como ellos esperaban. No podría ser el elegido. Jesús sabía lo que estaban pensando y eso lo entristecía. Intentó mostrarles con delicadeza lo que ocurría en sus corazones. Cuando hubo hambre en Israel en tiempos de Elías, Dios lo envió a vivir con una viuda en un lugar llamado Sarepta, lejos de Israel, aunque también había muchas viudas en Israel. Y en tiempos de Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero Dios solo pudo curar a Naamán, que era de Siria. En estas historias, el pueblo de Israel no había recibido las bendiciones de Dios porque no tenía fe. Pero personas de otros países habían creído en Dios y habían sido bendecidas. Lo mismo le sucedería a la gente de Nazaret si no creían en Jesús. Entonces, no podrían ser bendecidos por él. Las bendiciones irían a personas de otros lugares que creerían en Jesús. La gente de Nazaret se enfureció cuando escuchó esto. No les gustaba que les dijeran que estaban equivocados. No les gustaba escuchar que los israelitas podrían recibir más bendiciones que ellos. Satanás los controlaba ahora y empujaron a Jesús fuera de la sinagoga y hacia un acantilado. Querían arrojar a Jesús por el acantilado y matarlo. Pero antes de que pudieran empujarlo, los ángeles de Dios protegieron a Jesús y lo llevaron a un lugar seguro. Jesús se entristeció por no poder hacer por su ciudad natal lo que había hecho por tantos otros pueblos. Ansiaba consolarlos con las verdades de Dios y curar a sus enfermos, pero tuvo que irse porque no lo aceptaron como el Mesías. Sin embargo, les dio una oportunidad más. Justo antes del final de su ministerio, varios meses después, Jesús volvió a Nazaret. La gente había podido escuchar muchas más historias sobre su ministerio y sabían que tenía un poder que ninguna persona normal tiene. Volvieron a escuchar sus palabras, pero la mayoría seguía sintiendo rabia al recordar la última visita de Jesús a Nazaret y se negaban a creer que fuera el Hijo de Dios. Muy pocas personas en Nazaret abrieron sus corazones a Jesús y éste solo pudo realizar unos pocos milagros. El resto del pueblo
perdió sus bendiciones porque eran demasiado orgullosos para creer en él. Qué triste que la gente de Nazaret perdiera la oportunidad de recibir a Jesús como el Mesías. Con Jesús cerca, se daban cuenta de los pecadores que eran, y eso no les gustaba. Querían, en cambio, un Mesías que los hiciera ricos y poderosos. Lamentablemente, querían ser libres de los romanos, pero no libres de sus pecados. Hoy tenemos la misma elección. ¿Queremos recibir la libertad del pecado y la belleza del carácter que Jesús quiere darnos? ¿O preferimos las cosas de este mundo? ¿Qué harás tú? Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a este canal, En una Grieta. Y si querés escuchar alguna otra historia, podés hacer clic en estos dos enlaces. ¡Nos vemos!